Dice, si en diciembre de 2016 se suscribió un contrato de arrendamiento de un local comercial con una entidad estatal por 5 años, se cobraría IVA del 16% en la factura mensual durante ese periodo. Si esta pregunta está saliendo muchas veces, ya la hemos contestado varias veces. Entonces, a ver, en relación con el IVA, y obviamente esta nueva reforma tributaria elevó la tarifa general del IVA del 16 al 19, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigue vigente la norma contemplada en el artículo 78 de la ley 633 del año 2000 y también en el mismo artículo 192 de la ley 1819, la propia ley también trae un artículo igualito a lo que es el artículo 78 de la ley 633 de 2000. El artículo es el 192 de la ley 1819 del 2016. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos normas? ¿Listo? Voy a leer esas dos normas. Artículo 78 de la ley 633 del 2000, ¿cierto? Vamos a buscarlas acá. Dice, a ver, eso es. Vamos a buscarlas en otra página porque esta no quiso cargar. Entonces, ley 633 del 2000, ¿sí? Esto tiene que ser como cuando uno va a la iglesia, a uno le tienen que leer de la norma. No le crean al predicador si no les cita bien la norma. Entonces, ley 633 del 2000, artículo 78, ¿sí? Y luego también el artículo 192 de la misma ley 1819. Entonces, artículo 78 de la ley 633 del 2000, les dice, contratos celebrados con entidades públicas, el régimen del impuesto sobre las ventas, aquí se me acabó de mover otra vez la página, entonces dice, el régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, para todos los efectos será el vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación del respectivo contrato. Si tales contratos son modificados o prorrogados, a partir de la fecha de su modificación o prórroga se empezarán a aplicar las disposiciones vigentes para tal momento. Ahora leamos del artículo 192, ¿cierto? De la ley 1819, ¿sí? Dice lo siguiente, en la ley 1819, el artículo 192, dice lo siguiente, contratos celebrados con entidades públicas, la tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo lo mismo. Si tales contratos son adicionados a dicha adición, le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. Entonces, basados en estas dos normas, lo que nos están diciendo, y es que esto mismo pasó, ojo, es que hay que recordar la historia también para entender el presente. En el 2012 también pasó lo mismo, que los arrendamientos de locales comerciales se treparon de IVA del 10 al 16. Entonces, cuando el IVA se crece en tarifa, como pasó en el 2012 y como está pasando en este 2016, y el contrato lo tenía celebrado antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, y lo tenía celebrado con una entidad pública. Entonces se están diciendo el IVA que se le seguirá cobrando a esa entidad pública era el IVA que estuviera vigente a la fecha en que se celebró el contrato. Entonces, contratos de arrendamiento, por ejemplo en este caso, celebrados con entidades públicas y celebrados antes, ¿sí?, de la entrada en vigencia de la ley 1819-2016, pues síganles cobrando el 16% hasta cuando se agote ese contrato de arrendamiento. Si fue a 5 años, si fue a 10 años, entonces seguirán ustedes cobrando 16% durante 5 años o 10 años. Entonces viene otra pregunta, ¿y qué va a pasar si en el nuevo formulario del IVA de este año 2017 no incluyen allí un renglón para declarar IVAs generados al 16%, sino que dejan solamente un renglón para IVA generado al 19%? Pues tranquilos, que en el pasado, como ya lo acabé de decir, en el año 2012, el régimen del IVA también cambió y las tarifas de arrendamientos, por ejemplo, se pasaron del 10 al 16. ¿Qué hizo la DIAN? Sacó un concepto
el 38.453 de junio del 2013, y les dijo, vea, los que están siguiendo por ahí cobrando el 10% en ese momento, por favor declárenlos en el IVA, en el renglón del IVA general, en el renglón del IVA del 16. Pero eso fue porque la DIAN se le olvidó haber diseñado dentro del formulario del IVA que empezó a usarse en el 2013 una tarifa para el 10, porque el 10 sí se tenía que seguir cobrando en esos casos especiales como los contratos con entidades públicas. Yo creo, sospecho que para este 2017 la DIAN aprendió la lección del año 2013 y entonces cuando nos den a conocer el nuevo formulario del IVA, que no lo han dado a conocer, ayer salió un proyecto de resolución y no está el formulario 300 del IVA. Entonces, cuando nos den a conocer el formulario final 300 del IVA del año 2017, yo sospecho que esta vez van a aprender la lección del pasado y sí va a estar un renglón para seguir cobrando IVAs del 16, para casos puntuales como estos, ¿ok? Entonces, esto solamente es con entidades públicas. Si ustedes hicieron contratos celebrados con entidades particulares, la regla de juego es diferente. La regla de juego es que los arrendamientos hasta diciembre del 2016 se cobraban al 16, pero el nuevo arrendamiento que se empiece a cobrar en enero o febrero del 2017, etcétera, pues se cobra con la tarifa del 19%. O sea, los únicos contratos que siempre quedan blindados frente al IVA para que se cobren con un IVA que estuviera vigente a la fecha en que se celebró el contrato, son los contratos con las entidades públicas. Con los particulares de malas, si el contrato estaba firmado desde antes de la reforma, porque son con entidades particulares y sí hay que irle cobrando el nuevo IVA que empezó a estar vigente desde enero del 2017.